Eh, Buenos días, tengan todos ustedes. Un domingo que venimos a escuchar la palabra del Señor, un día especial porque se celebra hoy el Día del Padre y queremos saludar a todos los padres de nuestra congregación, a todos los padres de las iglesias Berea Santiago de Chile y a todos los padres a nivel mundial. Les mandamos un fuerte abrazo caluroso desde aquí de Santiago de Chile. Y le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos siguen por las redes sociales. Sean bienvenidos y agradecer su permanencia en el estudio de Marco, un estudio de la cual la que habla está aprendiendo mucho. Y es un placer, es un privilegio estar predicando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Le damos nuevamente la bienvenida y seguimos con el capítulo 14 y vamos a meditar del versículo 27 al 31. Y la palabra, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y dice así la palabra. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por esa tremenda bendición que nos das, por esa oportunidad que tenemos en que tú nos vas a hablar el día de hoy. Toca nuestros corazones, que tu palabra sea esa semilla que pueda crecer y nos edifique, que nos cambie en nuestras vidas, porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos ese poder transformador que nos cambia, que nos santifica, Señor, para ser dignos de llegar un día a tu reino purificados, santificados, Señor, a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Algo que no lo podemos hacer por nuestros propios méritos, sino lo conseguimos con tu ayuda, Señor. Y queremos decirte que todo lo que hacemos, lo hacemos por amor a ti, Señor, no por lo que queremos obtener, porque saber que estaremos contigo un día disfrutando de tu gloria nos hace vivir con esa esperanza, Señor, de la salvación. Te dejamos en tus manos, Señor, para que tú nos dirijas y úsame como un instrumento en tus manos para poder predicar tu palabra, para poder dar este mensaje de manera práctica, sencilla y que todos lo podamos entender. Aquí hay niñitos chiquititos y que este mensaje sea entendible hasta para un niño chiquitito, Señor. Ayúdame, te lo pido, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Tomando de contexto de dónde venían los apóstoles, venían cantando himnos, ¿no es cierto? Marcos nos está relatando las vivencias de nuestro Señor Jesucristo en las horas previas de su crucifixión. Hay 2 cosas muy importantes que nos llaman la atención. Por un lado, sobresale el pleno conocimiento que tenía nuestro Señor Jesucristo de todo lo que estaba sucediendo y de lo que le esperaba, porque a él esperaban momentos muy difíciles y complicados. Sabía también los detalles de lo que iba a pasar con los discípulos, que eran personas muy cercanas a él. Él logró percibir las intenciones que tenía Judas, como lo vimos en los capítulos anteriores, y también sabía hasta dónde sus discípulos eran capaces de acompañarle. Él entendía todo
lo que iba a suceder. Aún así, siguió en obediencia al Padre Celestial y al plan redentor, que iba a culminarlo en esa cruz del Calvario. Vimos también cómo uno de sus discípulos más íntimos lo traicionó y lo vendió por unas cuantas monedas. Ahora el Señor anuncia algo muy triste, que uno de sus apóstoles más íntimos lo iba a negar antes de que amaneciera y que el gallo cantara. Y se quedó solo en el huerto de Getsemaní. Sus discípulos no lo acompañaron en los momentos más difíciles. Cuando nosotros estamos sufriendo, lo estamos pasando mal, ¿qué es lo que más deseamos? Que alguien nos abrace, recibir una palabra, un consuelo. Pero el Señor se quedó solo. Todos le dieron la espalda. Él, que tanto amó y amaba a sus discípulos, lo abandonaron y sintió algo muy doloroso, el abandono, la soledad. Sufrió. Ya me imagino cómo estaría en ese momento el Señor. Pero el Señor, a pesar de todo esto, siguió obediente a la voluntad de su Padre Celestial. En el sermón pasado vimos también, entrando un poco en el contexto, que ellos terminaron cantando himnos. Después que terminó esta cena, terminaron cantando himnos y me imagino cómo ellos, yendo al monte de Getsemaní, iban cantando, me imagino, iban alabando, porque los himnos eran salmos que adoraban a Dios. Entonces me imagino ese momento debe haber sido muy bonito, muy gozoso, pero a pesar de todo eso, el Señor después fue traicionado, abandonado y solo. Vayamos al versículo 27. ¿Lo tienen? Y dice: entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Como les decía, ellos salieron cantando himnos y el Señor les dice: ustedes, mis discípulos, que me han seguido fielmente, a los que he instruido, a los que he pasado 3 años y medio, me defraudarán. Ustedes me fallarán. Ellos habían tenido, como les decía, momentos de comunión, momentos muy bonitos, agradables con el Señor, pero el Señor les dice una advertencia: ustedes me fallarán, y está profetizado, como lo dijo el profeta Zacarías en el capítulo 13:7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Bueno, aquí vemos que la palabra de Dios se cumple, y lo escrito en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo lo confirma en el Nuevo Testamento. Esto debe ser una fuente de fe y de confirmación en quién estamos creyendo. Esto te permite entender que todo lo que se habló de Jesucristo se cumplió perfectamente, por lo cual nuestra fe y confianza debe ser plena en la palabra de Dios. El Señor les está haciendo una declaración fuerte. Que te digan a ti: tú me vas a fallar, tú me vas a traicionar, es algo muy fuerte, que a ellos los remecería. Pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. El Señor Jesucristo vino a mostrarnos el camino, pero los hombres lo rechazaron. Esta profecía nos dice que el Señor sería traicionado aún por sus más cercanos. Esta profecía dice: heriré al pastor. Tenemos claro que se refiere a Jesucristo. Jehová, Dios,
ejecutando juicio a Jesucristo. Él fue herido, crucificado, y ¿qué hicieron las ovejas? Se dispersaron, arrancaron. El Señor aceptó voluntariamente el arresto. ¿Para qué? Para que los discípulos tuvieran tiempo para poder escapar. ¿Qué ocurrió con los discípulos? Les entró confusión, les entró desaliento, se sintieron desanimados y con mucho miedo. Hoy en día estamos pasando tiempos de apostasía, de abandono y negación de la fe en las iglesias. ¿Y qué es la apostasía? Es la renuncia, la negación y el abandono de la fe que se tuvo en un momento, ya sea de una manera individual, personal o de grupo o en grupo. Es una rebelión contra Dios y sus mandamientos. Es la desviación de la verdad. Nosotros apostatamos cuando empezamos a escuchar falsas doctrinas, doctrinas que no vienen de Cristo. Y esto también implica negación a la fe, a la lealtad a Dios, a la iglesia, a sus principios y a sus mandamientos. ¿Qué nos está enfatizando este versículo? Aquí estamos hablando de cristianos verdaderos, porque eran discípulos que amaban a Cristo y que fallaron. Viendo este pasaje, un cristiano que se ha convertido, un cristiano que ha nacido de nuevo y que es verdadero, puede en algún momento llegar a negar a Jesús. Es posible. Como pasó con Pedro, que lo negó, pero después se arrepintió. Esto es una apostasía temporal, pero hay otros que lo niegan y no se arrepienten. Y ahí entramos a una apostasía definitiva, una apostasía que ya no hay vuelta atrás. A veces pensamos que cuando nosotros hemos nacido ya no vamos a pecar, que ya no vamos a ser tentados, pero esta no es una realidad bíblica. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, vamos a enfrentar nuestras luchas, vamos a tener tentaciones. Y esto es lo que nos dice la Biblia. Hoy en día muchos cristianos se están negando al Señor, no solo con falsas doctrinas, sino también con sus conductas. Esto nos debe pensar que debemos ser creyentes, que debemos estar velando, llorando en todo momento. Aunque nos sintamos cristianos maduros y firmes, no debemos confiarnos, no debemos perder la humildad de saber que siempre debemos depender del Señor. No porque me convertí ya no vengo a los cultos, no oro, no estudio la palabra. Es todo lo contrario, debemos aferrarnos cada vez más, porque estamos propensos a caer. No nos sintamos los súper espirituales. Escrito está: vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3:12. Hoy en día vemos cristianos que sirvieron a Dios en un momento con todo su corazón y disfrutaron de los dones celestiales, de las cosas de Dios, y ahora lo han negado, como lo hizo Pedro, pero con la triste y penosa realidad que les decía que no se arrepintieron como lo hizo Pedro. Esto nos debe hacer que cuidemos siempre nuestra fe en lo que hemos creído, a no sentirnos autosuficientes, porque corremos peligro de que el diablo tome control de tu vida y ¡pum!, peques. Porque sabemos que el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Y a quién devora? A los débiles, a los que están dormidos,
a los que dejan de orar, a los que dejan de congregarse, a los que dejan de estudiar. También hay formas de negar a Dios, y esto me llamó la atención en el Nuevo Testamento, que dice que si tú no provees en tu casa como debe ser, también estás negando a Dios. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Primera de Timoteo 5:8. Ser un papito corazón también es negar a Dios. O sea, las cosas de Dios, hermanos, son serias. Dios es un Dios de orden y Él pone todo en su lugar. Hay cristianos que son irresponsables y descuidan su hogar y su economía. Y aparte, nunca se han arrepentido de su pecado. Hay muchos cristianos que terminan negando al Señor cuando le llegan las pruebas y las tentaciones. Y tarde o temprano, porque saben que la vida cristiana es una vida de sacrificio, una vida de comunión constante con Dios, terminan en un camino más fácil, más cómodo. Otros niegan al Señor cuando no tienen santidad, cuando no tienen consagración ni compromiso con la obra de Dios. Son verdaderas piedras de tropiezo. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada le es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Tito 1:16. El Señor anuncia castigo, y esta es una verdad que la tenemos que manifestar, que va a haber un castigo para los que niegan a Dios, a los que se escandalizan de Él y de su palabra, aquellos que no la obedecen, que no lo consideraron nunca. Él también se avergonzará de ellos cuando retorne en su gloria y majestad a esta tierra con sus santos ángeles. Por lo tanto, si hay alguno de ustedes que está presente o los que nos miran a través de las redes sociales que aún no se ha arrepentido de haber negado a Dios, estás aún a tiempo de ser salvo y de librarte de la condenación del infierno. Y esto es una realidad. Este pasaje nos invita a reflexionar de cómo está nuestra vida cristiana. La palabra de Dios nos invita a la disciplina de Dios, a que seamos disciplinados, responsables. Este pasaje de lo que pasó con Pedro nos tiene que enseñar de los errores que cometieron ellos para nosotros no volverlos a repetir, a hacer lo mismo. Vayamos al versículo 28 y 29 y dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no, dijo Pedro. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Aquí hay algo más que un anuncio de su resurrección. También les estaba dando instrucciones precisas de su muerte. Jesús iba a vivir un montón de situaciones difíciles: su arresto, su juicio, su muerte, su crucifixión, su resurrección, y los discípulos sabemos que iban a ser dispersos durante un tiempo. Y por esto es que el Señor les promete que se volverían a encontrar después de su muerte en Galilea. Les hizo una promesa: después yo voy a estar con ustedes. Y esta esperanza que le hizo a sus discípulos es la que nos está diciendo el día de hoy.
que nuestro Señor volverá por su iglesia. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, búsquenlo porque es un pasaje muy alentador, que todos lo sabemos, pero no hay desperdicio en la palabra. Primera de Tesalonicenses 4:16. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Bendita sea la palabra del Señor. Aquí se describe el arrebatamiento de los creyentes y el encuentro con nuestro Señor en el aire. Díganme que esto no los motiva a continuar con una vida cristiana fiel. Él nos habla de esta esperanza, esta promesa de nuestra pronta reunión con Él, que será para siempre en su reino. Disfrutaremos juntos con Él para toda la eternidad. El Señor estaba actuando como el buen pastor que va delante de sus ovejas para mostrarle el camino correcto, el camino por donde debían andar. Esto lo encontramos en el Salmo 23. Les pregunto, ¿se están preparando para cuando Cristo venga? El buen pastor reunirá a sus ovejas. ¿Cómo están a sus ovejas? ¿Cómo se están preparando? ¿Están siendo fieles o están siendo infieles? ¿Te estás preparando para venir al encuentro con Cristo? Jesús, como les decía, se volvería a encontrar con sus discípulos en el mismo lugar, en Galilea, donde transcurrió su ministerio. Y era como volver a empezar de nuevo, pero ahora con un Cristo resucitado. El Señor estuvo 40 días hasta la ascensión de Cristo, y fue en ese periodo donde Él pudo volver a enseñarle a sus discípulos muchas cosas que ya les había enseñado. Cristo demostró que triunfó sobre la muerte y les demostró a sus discípulos la victoria gloriosa de la resurrección y de la vida eterna. Y Jesús les proveyó de todo lo necesario a través del Espíritu Santo para que ellos tuvieran todas las herramientas para poder continuar su ministerio. Después de todo lo vivido en Galilea, Jesús y sus apóstoles regresaron a Jerusalén, desde donde el Señor ascendió al cielo. Esto lo podemos ver en Hechos 1, del 10 al 12. Pedro entonces les dijo, aunque todos se escandalicen, les dijo, pero yo no. Pedro escuchó lo que dijo el Señor y mostró totalmente su desacuerdo y niega lo que Jesús dijo. Pedro tenía orgullo y manifestó, que él era muy fuerte y que no podía caer, se creía autosuficiente. Muestra una actitud de superioridad con respecto a los otros apóstoles. Dijo, aunque todos te nieguen, Señor, el problema lo van a tener los otros, pero yo no. Pedro prometió que no lo haría y se mostraba totalmente seguro de sí mismo. Esta fue una tentación para Pedro. Vayamos a Lucas, porque esto lo vamos a complementar con Lucas 22, del 31 al 34. Lucas. Lucas 22. Sí, del 31 al 34. Aquí nos explica
un poquito mejor. Lucas 22. Hay mucha riqueza aquí para espiritual enseñanza. Y dice, ¿lo tienen? Dijo también el Señor, Simón, Simón, sabemos que Simón era Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué está pasando aquí? Jesús le está diciendo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, para moverte, para remecerte, le dice fuertemente. Y esperaríamos que Jesús le diga, bueno, no toques a mi hijo porque este es un fiel seguidor mío y no lo toques. Pero Satanás lo tocó. Y aparte le dice, yo oré por ti para que tú permanecieras en tu fe, Pedro, para que continúes ejecutando a lo que tú viniste. Sabemos que la fe de un cristiano, hermanos, la fe de un verdadero creyente, un verdadero discípulo que ama a Dios, es indestructible. Ni Satanás puede destruir la fe de un verdadero creyente. Ni la tentación, ni la caída, ni la prueba más terrible podrá destruir la fe de un verdadero creyente, porque siempre habrá la oportunidad de la reconciliación. Las pruebas, las caídas, las sacudidas en la vida de un cristiano son una oportunidad por medio de la cual nuestro Señor Jesucristo fortalece nuestra fe. Debemos siempre reconocer nuestros errores, ser humilde y decir, bueno, me equivoqué, que podemos pecar, porque los cristianos también podemos pecar, pero no practicamos el pecado, ¿no es así? A veces puede existir el orgullo espiritual y pensar que somos mejor que los demás, como pasó a Pedro. Él se sentía mejor que los demás. Y vino a él que vino el orgullo a nuestra vida. Nos encanta pensar que somos superiores espiritualmente más que otros, pero debemos recordar continuamente que necesito a Jesucristo y que si veo a otro pecar, debo ser misericordioso y me puedo compadecer de él, porque yo también tuve la misma experiencia y lo queremos ayudar. El cristiano tiene que luchar contra su orgullo y contra su pecado para que pueda llegar a la gloria de Dios. El Señor nos está diciendo el día de hoy que debemos estar preparados, porque hay enemigos que van a combatir. El que piensa que no va a combatir contra el pecado, lo hace orgulloso, pero debemos estar atentos, porque es fácil caer. El que piense que está firme, cuidado, porque puede caer, que no caiga. Si piensas que todo te sale bien y cuando más cuidado debes tener, es ahí donde viene Satanás y caes. Como les digo, el que piensa que está firme, cuidado que no caiga. Debemos luchar hasta el final. Jesús ha expuesto la realidad de que sus discípulos caerían. Imagínense, ellos, seguidores, fieles, y cayeron. ¿Qué nos queda a nosotros? Y esta es una realidad, hermanos, que nos cobija ahora. Es un peligro al cual estamos expuestos todos, hasta los que estamos aquí en el púlpito. La actitud de Pedro fue impulsiva.
Hemos venido estudiando durante este evangelio Pedro cómo era, tenía un carácter muy fuerte. Yo me imagino que era alto, era imponente, era tosco, torpe, hasta un poco bruto para hacer las cosas, pero amaba a Cristo y se equivocó. Él actuó de manera impulsiva, obstinada y orgullosa. Él estaba diciendo, aunque otros te nieguen, yo no lo haré. Él al decir esto lo decía de corazón, no de una manera hipócrita, sino que realmente creía que no lo fallaría, porque a veces nosotros también pensamos que no vamos a fallar a Jesucristo. A veces podemos decir, qué bien que hago mi servicio a Dios, y ya pecamos, porque ahí entra el orgullo. Necesitamos ser limpiados por la palabra una y otra vez, que la palabra nos refresque siempre nuestra condición, que nos ayude a autoexaminarnos y que el evangelio es lo único que nos hace aceptables a la presencia de Dios. Pedro tenía un amor sincero por Jesucristo, pero tenía una alta dosis de orgullo espiritual. Pedro tenía palabras sinceras, pero tenía orgullo. Pedro le estaba diciendo, yo te amo, Señor, profundamente. He estado contigo, he visto todo lo que haces, he visto cómo has sanado a mi suegra, he visto cómo multiplicaste el pan, cómo hiciste las sanidades, me diste ese poder para poder caminar sobre las aguas. Tú eres Cristo, te reconozco, pero aún así falló. ¿Cómo te voy a negar? Le dijo, Señor, si yo vi todo esto, tu poder. Muchas veces queremos ser fiel, pero fallamos. Es una realidad, aún queriendo hacer el bien, hacemos el mal. Que con nuestra mente servimos a Dios, pero con la carne muchas veces servimos al pecado. Sus palabras son sinceras, pero está diciendo, mira, Señor, es probable que los otros 10 te nieguen, porque yo no los he visto tan estables, yo no los he visto tan correctos. Pero yo, Pedro, jamás te negaré. Aquí hay un orgullo espiritual. El que se cree superior a otros, quiero decirles que les es más factible caer en tentación. ¿Te crees superior a los demás? Cuidado, que estás más cerca a la caída. Esto lleva a ver el pecado de otros y no ver el pecado de uno. Diciendo, yo jamás haría eso, hoy por ese cochino pecador, no, qué atroz. Un verdadero cristiano no piensa así. Él dice, el verdadero cristiano dice, Señor, guárdame, protégeme de pecar para poder ayudar humildemente al otro. Porque el que es altivo y orgulloso siempre se va a ver superior y que está por encima de ellos. Y piensa, qué terrible estos viles pecadores. Y le dicen, Señor, tú y yo estamos airados, estamos enojados contra esos cochinos pecadores. Hay muchos que hablan mal de otros hijos, cuando no piensan que también ellos tienen hijos. Y sin pensar, pueden entrar a una crisis familiar, por tanto criticar. Pueden apuntar a ver el mal de otros o decir que otros están pecando y que ellos nunca harían lo que esta gente hizo. Y cuando menos lo pensaste, te descuidaste y después serás derribado. El orgullo espiritual te lleva a dar una cátedra a los demás. Cuando no estás dispuesto a aplicarte la vara a ti mismo. La superioridad espiritual te hace olvidar que eres un pecador más.
Tu orgullo está tan elevado que te hace más vulnerable a caer. Y eso fue el caso de Pedro, que dijo, tal vez ellos, pero yo no. ¿Entienden el contexto? Vayamos al versículo 30 y 31. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, Pedro, tú que te sientes tan seguro, hoy esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir, contigo no te negaré. También todos los demás decían lo mismo, todos terminaron pensando igual que Pedro. El Señor conocía el corazón de Pedro, sabía lo que iba a hacer. Esto nos hace estar alertas y atentos a no confiarnos de nosotros mismos. Como Pedro, que a pesar que prometió con insistencia que no lo iba a negar, finalmente, ¿qué pasó? Cayó. Solo cuando tomamos en serio la vida cristiana y la Escritura, vemos nuestra debilidad. Vemos que también somos débiles. Y vemos lo nuestro y no de los demás. Les pregunto, ¿estaremos preparados para tener una fe robusta por medio del Espíritu Santo, dependiendo siempre del Señor, de su palabra? Pedro no se creía débil, él se creía fuerte porque era, me imagino, alto, robusto, imponente. Él se creía que nunca iba a fallar. Pero luego de esto saboreó el amargo sabor al fracaso. El Señor lo conocía mejor incluso que él mismo. El Señor le dijo, antes de que empieces tu ministerio, yo te voy a preparar, te voy a triturar para que entiendas. Le dijo que debes aprender a depender de mí y no de ti. Y no de un ratito, sino de principio hasta el fin. Qué importante, queridos hermanos, es dejarse moldear por el Señor. Qué importante y necesario es que abramos nuestro corazón a Él. Que Él escudriñe nuestro corazón desde lo más profundo para que saque todo estorbo de nuestras vidas, para que no caigas o pases la amarga experiencia que pasó Pedro, porque sabemos que terminó llorando amargamente. Pedro se arrepintió por haber negado al Señor, como lo vemos en Marcos 14, 72. Vayamos a Marcos y ahí nos dice cómo lloró este pobre hombre. Marcos 14, 72. Y dice, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Pedro se arrepintió de haber fallado y lloró desconsoladamente por haber fallado a su Señor. Y después, amargamente, y después cambió su manera de pensar. Esa es la actitud que debemos tomar los cristianos, de reconocer cuando nos equivocamos. Y esto le sirvió a Pedro, porque de los errores se aprende para no negar nunca más al Señor. Como conclusión, este pasaje nos debe servir en nuestra vida como una advertencia de no confiarnos en nosotros mismos, de lo fácil que es caer en la tentación cuando confiamos en nosotros. Y no debemos examinar a los demás porque somos buenos para ver los errores de los demás, pero al final vemos los nuestros. El corazón del hombre, hermanos, es engañoso. No nos sintamos autosuficientes. Y quiero terminar como un mensaje alentador, ir a 1 de Pedro
5, del 5 al 6. Primera de Pedro 5. ¿Lo tienen? Lo tienen, Primera de Pedro 5, del 5 al 6. Y dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Que este pasaje, hermanos, nos haga meditar a que siempre debemos depender de nuestro Señor, de la palabra, de principio hasta el fin, a humillarnos, a ser humildes. Que este sermón nos ayude a ver nuestros errores, nuestras falencias, para poder cambiar. Abramos la puerta de nuestro corazón para que el Señor escudriñe desde lo más profundo de nuestro ser, a no ser soberbios, porque sabemos que al soberbio lo ve de lejos y al humilde le da gracia. Que el Señor nos ayude esta mañana a no ser autosuficientes, que nos ayude siempre a andar por el camino correcto, por el camino de la verdad. Démosle gracias al Señor porque nos permite, a pesar de que no somos dignos de esa invitación, no somos dignos de la salvación, pero el solo imaginarnos que estaremos disfrutando para toda una eternidad en su gloria debe ser un aliciente para ser cada vez mejores cristianos. Nos ponemos en pie y oramos al Señor. Padre del cielo, te doy muchas gracias por esta oportunidad que nos diste, porque tú nos bendices con tu palabra, Señor. Bendita es tu palabra, porque tus promesas, Señor, tu esperanza que estaremos contigo reunidos, disfrutando, Señor, de tu gloria. No me imagino ese momento que estemos cara a cara contigo, Señor, reinando toda la eternidad, Señor. Ayúdanos para no cometer los mismos errores que cometieron tus discípulos, que te amaban, pero lo dijeron quizás no con mala intención, Señor, sino porque estaban en ese proceso de la perfección, Señor. Y te pido que nos ayudes, que nos perfecciones para ir creciendo, Señor, haciendo tu voluntad, para no negarte, Señor, porque hay muchas maneras de negarte, con nuestras conductas, con falso evangelio, Señor. Cuando estamos en desobediencia, Señor, venimos aquí y te entregamos nuestra vida, Señor, para que tú nos dirijas, Señor. Danos un corazón, Señor, humilde, Señor, que esté lleno de amor, Señor, para tu obra, Señor, para ser buenos siervos, tanto para nuestros hermanos, para nuestros semejantes, Señor. Te damos las gracias en todo y solo tú mereces la gloria y llévatela, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.